ustedes tienen hasta el día de mañana a las 23 horas para mandar los laboratorios. Como ustedes saben, esto es una máquina, no den chance de que todos van a querer 5 minutos antes mandar sus exámenes, porque entonces se satura el sistema y tenemos problemas. Comiencen ya a mandarlo con tiempo para que no tengamos ningún tipo de información. Entonces, por favor, ya estamos clarísimos, ya saben cuál es el correo a donde lo tienen que mandar, saben que los laboratorios deben de ir escritos a mano, que fue la indicación desde el primer día. No sé si agregado a eso ustedes tuvieran alguna otra duda, algún planteamiento, estoy para escucharlos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, yo creo que vi entre los alumnos a Chavak Coy, que fue el que me dijo de su examen. Ya encontré su examen, solamente quiero revisar porque resulta que a alguien se le puso la nota que no era. Entonces tenemos que corregir el cuadro, pero para poder corregir el cuadro tengo que meterme a ver cuáles son los exámenes. Ya tengo los números de orden en los cuales los fueron agregando, pero sí necesito, lógicamente, el que me den un chancecito para poder revisar. Entonces le pediría, por favor, que me dé ese chancecito y yo creería que ya tendríamos el lunes ese problema solucionado. ¿No hay más dudas? ¿No tienen más dudas? Bueno, entonces, si no tienen más dudas, hoy, si se recordarán ustedes, yo les anticipé que íbamos a analizar un decreto que es el decreto 20-2006, que se llama Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria. Es muy importante, les pedí favor que lo imprimieran o lo bajaran como quisieran y que lo tuvieran muy cerca el día de hoy para poder ir precisamente a analizarlo en el periodo de las clases. Es importante el primer considerando de esta ley, en donde dice que en la actualidad se ha detectado prácticas de evasión y elusión tributaria. Y de una vez dicen, debido a la debilidad, a la ambigüedad o a la carencia de normas precisas que permitan la generalidad, la equidad y la certeza en un marco impositivo. Entonces, lógicamente, aquí hay varias cosas que ordena este decreto. Lo primero que ordena son acerca de los agentes de retención. Hay un montón de disposiciones que van guiadas a los agentes de retención. También habla de las compras y las ventas en el sector público y de una vez las ordena y las legaliza. También el artículo 3 tiene que ver con las operadoras de tarjetas de crédito o de débito. También está lo relativo a la adquisición de combustibles con tarjeta de crédito o de débito. Habla de los contribuyentes especiales, habla de otros agentes de retención y habla de los registros de las imprentas, de la bancarización tributaria, que es un tema tan discutido en Guatemala, y habla de reformas que desde el 2006 se le hicieron al Código Tributario. Ahí están las reformas. Nosotros ya vimos ya leímos esas reformas en el Código Tributario, porque en la fecha de hoy, si este cambio fue en el 2006, ustedes ya tienen que tener el texto del Código Tributario que recoja esto. También hay, aparte de eso del Código Tributario, hay cambios a la ley del impuesto al valor agregado IVA.
También tenemos cambios al impuesto de circulación de vehículos que ustedes en su momento ya lo leyeron y que son bien importantes. Habla también del control aduanero en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. Disposiciones generales, la creación de un consejo interinstitucional y ahí termina el contenido de la ley. Así que yo quisiera, por favor, preguntarles qué duda, algo que necesiten aclarar de las leyes. Tenemos precisamente estos momentos para hacerlos. Si ustedes no tienen ninguna duda, yo les voy a comenzar a preguntar. Así que entonces entramos en esas preguntas y respuestas que son muy importantes y que les tienen que aclarar muchas dudas para poder entender estos cambios que se han dado en las leyes tributarias, esos cambios que le permiten al Estado poder lograr recaudar lo que necesita para satisfacer las necesidades de la población. Ustedes saben que ya les dije que la administración tributaria no es un banco. La administración tributaria no necesita tener recursos para guardarlos, sino que necesita tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, que son tan importantes, tal como salud, como educación, como justicia. Esos son los aspectos de las necesidades de la población. Así que abrimos el diálogo y aquí estoy a su disposición. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, si no hay dudas ni preguntas, vamos a comenzar a leer los aspectos que yo considero muy importantes que están contenidas en esta ley. Por ejemplo, hay algo que hoy, aunque está listo, quedó un poco en desuso al crearse lo que era la factura electrónica, y es el registro fiscal de imprentas. Lógicamente, ese registro fiscal de imprentas lo que permitía era el poder regular a las personas individuales o jurídicas como autoimpresores, que su función principal era la impresión de facturas especiales, notas de débito, notas de crédito y otros documentos establecidos por las leyes tributarias y cuya impresión requiere autorización de la SAT. Ustedes saben que hoy por hoy la modalidad es que ya desde el mes de julio entró en vigencia lo que es la factura electrónica. Hoy lo que se ha regulado son los certificadores de las facturas. Hay empresas que certifican la legalidad de las facturas y hay otras que también lo certifica la Superintendencia de Administración Tributaria. Efectivamente, el régimen FEL. Así es, Braulio Gabriel Archila. Correctamente es lo que usted me está diciendo. Así que entonces, ¿qué dudas tienen? ¿Preguntas? También aquí las modificaciones al Código Tributario ya están en el Código Tributario. Las modificaciones al impuesto de circulación de vehículos ya están en el impuesto de circulación de vehículos. Las modificaciones a otras leyes ya están también ahí completamente incluidos. Vamos a leer entonces estos aspectos que son muy importantes de la retención. ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo quiero decirles una vez más que es importante que ustedes planteen sus dudas sin ninguna pena, porque prácticamente los últimos años de su carrera han recibido clases de esta manera. Y esta manera presenta muchas falencias que probablemente hoy no las sientan, pero después de estar aquí en estas clases en el 10º semestre, lo único que les queda son sus exámenes técnico-profesional. Es lo que les queda. Lógicamente, con esas notas tan buenas que en los últimos años han sacado,
yo creo que ustedes prácticamente tienen un gran conocimiento de las cosas y eso les va a permitir entrar a examinarse de una manera conveniente y adecuada. Por aparte, ustedes son testigos, son testigos, eh, son testigos, el laboratorio, el correo ya lo he dado miles de veces. Si usted no lo tiene fue porque no puso atención, Melissa. Entonces le pediría que sus compañeros lo den. Lo dimos aquí, lo mandamos por el chat, ya hemos dado 20 veces el mismo correo. Así que entonces, si no lo tienes, porque no vino, trate de conseguirlo con sus compañeros, por favor. Entonces, yo les decía que es bien importante que ustedes mediten sobre esto. Mediten sobre lo importante que es el tener conocimiento de las cosas. La práctica notarial recientemente tiene muchas falencias. Ahí está el correo que puso Heidi. Muchas gracias, Heidi. Tiene muchísimas falencias, bastantes falencias. Yo, donde trabajo en la mañana, tengo la oportunidad de ver las revisiones a los notarios. Son cosas tan elementales, pero hay compañeros que hasta les certifican lo conducente al Ministerio Público por las cosas que están haciendo en el notariado. Entonces, por favor, estudien, lean. Digamos, esa línea que nos puso el COVID de tener que estar tan lejos y recibir los exámenes tan lejos y que los exámenes se volvieran un chinche y una mentira para algunos, porque siempre en los exámenes aparecen 5 exámenes falsos. Pero como estas máquinas ahora son unas bellezas, se sabe cuáles son las computadoras de donde sacaron esos exámenes y la máquina lo alinea con el correo inscrito en la facultad. Es una maravilla la tecnología. Entonces, pero siempre hay 5 o 6 exámenes que son mentiras, que son los que les sirven para ir a sacar las preguntas y engañarse. Ya no se engañen por ustedes mismos, no por mí, por ustedes mismos. Este año debe de ser un año de mucho conocimiento. Solo el no ir a la U nos permite llegar, aunque sea un poquito tarde, a nuestras casas y poner más atención debida. Eso nos da un poquito de ventaja, digamos. Ya no tienen que subirse al bus, ya no tienen que esas entradas tan llenas de tráfico de la facultad, ya no las tienen que pasar, pero sí, lógicamente tienen que estudiar. Y eso es importantísimo. Pregunte. O sea, el preguntar no es que no sepan, el preguntar es que es primera vez que ustedes están viendo esta normativa. Entonces es natural que tengan dudas. Lo que no es natural es que todo les parezca que todo esté clarísimo, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que preguntarlas para poderlas entender. Entonces, como cuestión primaria, no se engañen. No se engañen. Eso es importantísimo. Entonces, si no tienen dudas ni preguntas, por favor, miremos lo que es los agentes de retención y dice, las personas individuales o jurídicas que se inscriban ante la administración tributaria como exportadores habituales y cuya exportación mensual en promedio sea de 100,000 quetzales como mínimo, serán considerados agentes de retención, por lo que la superintendencia le dará el aviso de su activación a efecto de proceder. En la adquisición de productos agrícolas y pecuarios, las personas individuales o jurídicas que se dediquen a la exportación de bienes o servicios, exceptuando a las personas comprendidas en el decreto 2989 del Congreso, al momento de comprar o adquirir productos agrícolas o pecuarios en la forma en que serán exportados, así como el café en cualquier forma, excepto tostado o soluble, azúcar de caña sin refinar, banano, cardamomo en cualquier estado,
caña de azúcar, algodón, leche y otros productos agropecuarios, pagarán al vendedor o al prestador del servicio el 35% de IVA y le retendrán el 65% de dicho impuesto, incluido en el monto total de cada factura. Esto es importante que ustedes sepan esto. Cuando se emite una factura por compras o de servicio, se incluye el valor de la compra o del servicio más el IVA. A ese tipo de cosas es que se está refiriendo estas normas, en donde está diciendo que los exportadores, si tienen exportaciones periódicas de más de 100,000 quetzales mensuales, se convierten en agentes de retención y nos dan la normativa. También hace esta ley, nos habla de las compras de bienes y adquisición de servicios que realizan organismos de Estado, entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas y sus empresas, y nos da la normativa de la retención. También hay un artículo que a mí creo que lo debemos de conocer bien, es en algún momento en este semestre, yo no lo he oído, pero hay algo que tenemos como metido en el subconsciente, algo que repetimos mucho porque así fue, porque así nos dijeron, pero que hoy por hoy ya cambió. Y precisamente es que las grandes empresas no pagan impuestos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay unos contribuyentes que son especiales. Y contribuyentes especiales no son cualquiera. Contribuyentes especiales es que llenan un montón de requisitos. Por ejemplo, el quinto dice, los contribuyentes que conforme a la normativa de la SAT se encuentren calificados como especiales se constituyen en agentes de retención del impuesto al valor agregado. Y esto es clarísimo, por eso el valor agregado me lo retienen. Pero lo que es el impuesto sobre la renta, ese lo tengo yo que pagar. Y eso lo tenemos que tener claramente establecido porque así está dentro de la norma. Entonces, es importante que este tipo de cuestiones las tengan frescas. Por ejemplo, también, ustedes saben que cuando compran gasolina, la gasolina está afecta a dos impuestos. El primer impuesto es el IVA, que es por la compra. Y la compra o la venta. Y el otro impuesto es el impuesto de distribución del petróleo crudo y combustible derivado del petróleo. Aquí no hay doble ni múltiple tributación. ¿Por qué razón? Porque la finalidad del impuesto es una finalidad completamente diferente. Pero ese artículo 4 nos dice la adquisición de combustible pagada por tarjeta de crédito o de débito. ¿Cuántos no pagamos nuestra gasolina de esa manera? Dice, en el caso de la adquisición de combustible que sea pagado con tarjetas de crédito o de débito, el agente de retención retendrá el 1% sobre el valor total de la transacción, siempre que en el precio de venta también esté incluido el impuesto de distribución de petróleo crudo y combustibles. El monto de lo retenido se aplicará al impuesto al valor agregado a que está afecta la venta de dicho producto. También nos dice cuánto se está reteniendo, el 1.5, y esto es importante. Nos habla de una serie de agentes de retención que tenemos que tener claramente establecidos. También hay prohibiciones para los agentes de retención, o sea, el agente de retención no puede ser cualquiera. Y aquí está cuáles son las prohibiciones en el artículo 12. Y dice, no pueden actuar como agentes de retención del IVA las personas individuales o jurídicas en los siguientes casos. Los que hayan sido sentenciados por delitos contra el patrimonio o contra el régimen tributario. Yo ya les leí a ustedes, por ejemplo, la estafa, la defraudación tributaria, la resistencia a la acción fiscalizadora.
Esos no pueden ser agentes retenedores. También los fallidos o concursados, mientras no hayan obtenido su rehabilitación. ¿Y cuáles son estos concursados? Los que tienen concurso concurso de acreedores. Esos son los concursados. También los exportadores que no se hubieran inscrito en la administración tributaria en el registro de exportadores establecido en el artículo 1. La administración tributaria está facultada, dice, para verificar el cumplimiento de lo antes dispuesto y en caso detecte que el agente incurre en uno de los supuestos indicados en el numeral precedente o no cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 7 del presente decreto, procederá a notificarle la suspensión como agente de retención. La suspensión como agente de retención persistirá mientras continúen las causas que dieron origen a tal suspensión. La referida suspensión será operada en los registros tributarios correspondientes. O sea, cuando ustedes leen esto en el Código Tributario, ustedes miran que los agentes de retención no tienen prohibiciones, no tienen ningún problema. Pero esta ley ya les da ciertas prohibiciones. O sea, se necesita que el agente de retención sea un hombre probo, sea un hombre que garantice que va a efectuar su trabajo de mejor manera. Y lo más duro de todo es que dice que le corresponde a la superintendencia el control, la verificación y la fiscalización de las retenciones establecidas en esta disposición legal. También puede, dice, activar, desactivar o suspender la calidad de agentes de retención de aquellas personas individuales o jurídicas a las que en esta ley se les establece la obligación de actuar como agente de retención. La activación consiste en un aviso de la administración tributaria al agente de retención para que pueda dar inicio a las operaciones de retención. La desactivación consistirá en un aviso de la administración tributaria al agente de retención que debe suspender sus operaciones de retención debido a la existencia de situaciones de riesgo o de incumplimiento de las obligaciones como agente de retención establecidos por la administración tributaria. La suspensión se regirá en los artículos 7 y 12 de esta ley y en el comportamiento tributario de los contribuyentes. Y aquí ya entra otra figura, y la otra figura es penal, donde dice sanciones. Los agentes de retención que no entreguen a la administración tributaria el impuesto retenido estarán sujetos a las sanciones en el Código Tributario y al Código Penal que corresponda. O sea, volvemos a tener esa como división. Si no ha causado ningún delito, simplemente la administración tributaria le impondrá la sanción. Pero si para quedarse con ese dinero de la retención ha cometido un delito, nos vamos al ámbito penal, en donde lógicamente hay sanciones para la persona que incumple. Entonces, yo les digo, de todas esta ley que ustedes tienen ahí, de las leyes que hemos visto, ¿qué dudas les presentan? ¿Qué no les ha quedado claro para que podamos resolverlas y que ustedes queden claros en sus dudas? Aquí estoy para servirles. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué no les ha quedado claro? ¿Qué no les ha quedado claro? Aquí, por ejemplo, en esta ley se habla de un elemento que fue un poco tabú y es la bancarización en materia tributaria. Y esto es completamente importante que lo tengan claro. Vamos a leer el artículo 20 y el 21
para los que tengan ahí sus leyes y dice, los pagos que realicen los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles o que constituyan créditos fiscales y demás egresos con efectos tributarios, a partir de 30,000 quetzales, deben realizarse por cualquier medio que faciliten los bancos del sistema, distinto al dinero en efectivo en el que se individualice a quien venda los bienes o preste los servicios objetos de pago. Dichos pagos pueden realizarse utilizando tarjeta de crédito, de débito o medios similares, independientemente de la documentación legal que corresponda. ¿Qué se quiere? Ese dinero tenga digamos, un camino que demuestre de dónde se tomó, de dónde salió y cuál es la actividad de dónde salió. Dice, para los efectos de este artículo, se entenderá que existe una sola operación cuando se realicen pagos a un mismo proveedor durante un mes calendario, o bien cuando en una operación igual o superior al monto indicado en el párrafo anterior, el pago se efectúe parcialmente o se fraccione el mismo. En ambos casos deben utilizar los medios indicados en este artículo. De lo contrario, el gasto no se considerará deducible y tampoco generará crédito fiscal. Las obligaciones tributarias que se generen por la permuta, por el mutuo de bienes no dinerarios u otra clase de actos o contratos que se paguen por distinto medio al pago en dinero en efectivo o por cualquier otro medio que proporcionen los bancos del sistema por medio de tarjeta de crédito, debe formalizarse en escritura pública. O sea, estas leyes son completamente importantes, por eso les hablé del notariado, porque son importantes que ustedes tengan claro esto en el pago de los impuestos. Yo les dije a ustedes pueden hacer la mejor de la escritura, pueden hacer una obra de arte de la escritura, le dieron bien a la forma, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si no cumplen con estos requisitos exigidos por las leyes tributarias? Esto les va a obstaculizar el poder registrar los contratos. Y si les obstaculiza registrar los contratos, esto les va a dar mucho problema en su función notarial. Aquí hay otro artículo que es importante y dice obligación de registro y archivo. Para efectos tributarios, las personas individuales y jurídicos que realizan transacciones comerciales conforme al artículo anterior por un monto a partir de 30,000 deben conservar en sus archivos contables por el plazo de 4 años los estados de cuenta de depósitos monetarios o de ahorro, los estados de cuenta en el caso de las tarjetas de crédito, así como cualquier otro documento que compruebe la operación bancaria efectuada que individualice al beneficiario, sin perjuicio de la obligación de resguardar los documentos contables que establezcan otras leyes. Asimismo, las personas individuales o jurídicos obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio y otras leyes deben registrar en la misma tales pagos. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo ese avance de la Superintendencia de Administración Tributaria, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuáles son los alcances que tiene la factura electrónica. A ver, ¿cuáles creen ustedes que es el alcance de la figura electrónica? ¿Cuál es el objetivo que persigue la Superintendencia de Administración Tributaria de haber efectuado ese cambio? Licenciada, buenas noches. Tal vez el de mantener la información del contribuyente más actualizada y a la mano. No es como antes, porque recuérdese que las facturas de papel se perdían, se rompían, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es
facilitar mucho la fiscalización. ¿Por qué? Porque en esa combinación de sistemas usted trae la factura, trae las retenciones y trae los formularios del pago del impuesto en una sola pantalla. Y eso lo que ayuda es a la fiscalización del contribuyente. Y cuando se fiscaliza adecuadamente al contribuyente, el Estado está persiguiendo lógicamente su fin. Y su fin es poder obtener los recursos que le permiten satisfacer las necesidades de la población. Si alguien dice para no cometer defraudaciones, efectivamente esa es una. Si Braulio Gabriel Archila y luego Edu Ramírez, en ese orden. Sí, Gabriel. Sí, Linda, buenas noches. Pues básicamente lo mismo que usted decía, llevar un mejor control de fiscalización. Lo cierto es que las facturas electrónicas facilitan sumamente llevar una cuenta corriente desde los servidores de la SAT. No tiene la SAT que esperarse a revisar la documentación del contribuyente para hacer el cálculo de debe y haber, ¿verdad? Sino que ya en su servidor están y ya se sabe cuánto tiene que pagar de impuestos el contribuyente y todo es bastante expedito. Así es, si usted se da cuenta, por ejemplo, la determinación de los impuestos, por ejemplo, el IVA va incluido en la factura. El IVA es un porcentaje dependiendo del régimen, pero al mismo tiempo tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y eso sí no está a base de retenciones, sino que lógicamente esto lo que tiene que hacer es pagarlo efectivamente, pero depende mucho del régimen en la cual usted está inscrito. Yo por eso decía en unos días, quien hoy por hoy quiere dormir a la SAT, creo que está tremendamente equivocado. La tecnología ha permitido poner en orden todas estas operaciones. Sí, Edu Ramírez. Buenas noches, licenciada. Sí, también mencionando, ¿no?, que la tecnología facilita lo que es la tarea de recaudar más impuestos de todos los contribuyentes, ¿no? Pues, por ejemplo, algunas veces por haraganería se les olvidaba pedir facturas y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, pues, también las empresas aprovechaban eso y ahí era donde pues se cometía todo tipo de evasión de impuestos, ¿no? Por ejemplo, uno va a un restaurante y sí o sí le dan su factura electrónica, ¿no? Ya no está el suceso que uno solo sale, llega, come y se va lejos, ¿va? Sino que ya ellos por obligación tienen que dar su factura también. O sea que es una obligación así como que, espera, ¿cómo es la palabra? Es algo como que ya impositivo de la SAT, que los negocios den factura sí o sí, utilizando lo que es la factura electrónica, ¿no? Pues claro. Esa era la pregunta, licenciada. Gracias. Gracias. Y ahora des en cuenta que ahora también hay empresas. Digamos, esta ley sigue teniendo todo el registro de las imprentas, que hoy por hoy las imprentas solamente hasta este momento las notas de débito son las que tienen, pero la tendencia es que desaparezcan estas situaciones. Pero también ahora hay empresas certificadoras que certifican la legalidad de las facturas y que se llenaron todos los campos y que las facturas llenan todos los requisitos de conformidad con la ley. Por eso, si ustedes miran las declaraciones, por ejemplo, la firma electrónica también, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hoy por hoy dice que la SAT, en lo que nunca había sucedido, era que casi está alcanzando la meta tributaria. ¿Por qué está alcanzando la meta tributaria? Porque hay mejores controles. Y lógicamente esos mejores controles le facilita de una manera correcta poder digamos, controlar este tipo de situaciones. Sí, Braulio, ¿qué manda? Eso que usted decía también del impuesto sobre la renta, como no todo el mundo paga impuestos, porque la mayoría está, bueno, no la mayoría, pero sí hay un buen número de personas que están inscritos en el régimen de pequeño contribuyente. Y el pequeño contribuyente paga 5% y no paga impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un parqueo, ¿verdad? Esos son los que anteriormente nunca extendían factura. Pero ahora que están en el régimen FEL, pues ya tienen que ir extendiendo factura porque pues también uno se los exige, ¿verdad? Así es, y la SAT detecta de que tienen ingresos por más del monto que están registrados e inmediatamente les notifica de que se cambien de régimen porque ahora también van a tener que pagar el otro impuesto. Así es, así es.
Y esta ley también tiene un aspecto que no lo tenía la otra, si es el control aduanero en puertos, aeropuertos y fuentes fronterizos. Esto es importante. O sea, dice que para garantizar el ejercicio del control aduanero, la superintendencia tendrá libre acceso a muelles, a patios, a bodegas, almacenes, locales, instalaciones, recintos de empresas portuarias, zonas libres y otros lugares donde permanezcan mercancías sujetas o no al pago de los derechos arancelarios o a la importación e impuestos, a la espera que se formalicen las operaciones o regímenes aduaneros que correspondan. Los empleados o funcionarios de la superintendencia deben identificarse plenamente. Habla también del control aduanero. La superintendencia, con base a la información que reciba por cualquier medio o datos provenientes de los manifiestos de carga transmitidos por medios electrónicos u otros medios, ejercerá control inmediato al arribo de las mercancías a los recintos portuarios y procederá a establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que todas las mercancías desembarcadas han sido debidamente manifestadas. ¿Por qué razón? Porque este control aduanero es importantísimo. Y también, como dice Gabriel, esto es a través de las pólizas de mercadería. ¿Qué es lo que quiere eliminar esto? El contrabando. ¿Cuánto contrabando entra al país que no pagan impuestos y que son objeto muchas veces de un tráfico mercantil? Luego, es importante que leamos este tipo de cuestiones y dicen, miren, por ejemplo, dice que los empleados, funcionarios, gerentes, directivos, representantes legales de las empresas portuarias, zonas libres y depositarios de mercancías que nieguen o obstaculicen el libre acceso a las autoridades aduaneras, a muelles, a patios, a bodegas, a almacenes locales, instalaciones y recintos donde permanezcan mercaderías bajo control aduanero o bien obstaculicen el ejercicio de este último, serán responsables de conformidad con el Código Penal y otras leyes. Y dice, para el caso del tránsito terrestre, la superintendencia iniciará persecución penal presentando la denuncia respectiva ante autoridad competente inmediatamente después de que tenga conocimiento que las mercaderías no han sido registradas en los sistemas de control de la aduana del primer país vecino donde arriben las mercancías. O sea, bajo todo concepto, la superintendencia se ha llenado de controles con una sola finalidad. Y la finalidad fundamental, ¿cuál es? La finalidad fundamental que se da es la siguiente: que el Estado pueda, permítanme un favor, que la Superintendencia de Administración Tributaria pueda lógicamente recaudar el dinero que necesitan para satisfacer las necesidades de la población. Como dice Braulio, cuentas claras. Pero esas cuentas, lógicamente, se tendrá que extender a la otra parte, que es ya los gastos que efectúan con los ingresos del Estado. Eso es muy importante y creo que todavía es una materia pendiente, que lo tenemos que tener claramente establecido. Sí, Diego, ¿qué manda? Diego. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Sí, que quería hacer la pregunta, pero al final yo creo que sí la voy a hacer. Bueno, no es pregunta, es una observación. Sí, estaba viendo yo que pues, usted está diciendo de los manifiestos de carga, tanto como aéreo, terrestre y marítimo, ¿verdad? Yo, por lo general, yo veo que sí hay deficiencia, por lo menos por la superintendencia, porque ellos no han podido establecer tanto como el manifiesto de carga terrestre, porque no tienen todavía acoplado ese sistema para las mercancías, ¿verdad?
tanto como aéreo y marítimo, ellos sí tienen bastante control sobre eso. O sea, no se mueve nada si no se manifiesta y todo, ¿verdad? Pero en lo terrestre creo yo que sí hay deficiencia todavía porque no tienen el control de toda la mercancía que se importa, ¿verdad? Sí, pero yo creo que lo que usted dice tiene toda la razón, pero yo creo que sí van con pasos agigantados. Yo cuando comencé a oír con la factura electrónica, yo pensé que la factura electrónica no iba a ser una realidad por miles de cosas. Y ya vio, sí es una realidad. De momento no ha dado mayores problemas y esto obliga lógicamente a que todos cumplan con sus obligaciones. Digamos, por ejemplo, no sé si ahora se dieron cuenta, ahora dice que hay problemas en las contabilidades. Ya descubrieron dónde están los problemas en las contabilidades y poco a poco van a ir armando el cuerpo, digamos, el cuerpo que necesitan para poder de manera correcta hacer que todos los obligados paguen sus impuestos, claramente. Y aquí hay otro tema que me dice Brown, el comercio informal. Y esa sí es una gran debilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria, que de alguna manera le tendrá que entrar. O sea, no es como dicen los de la terminal aquí que vengan los de la SAT, no. También tienen que estar conscientes que todos tienen que pagar impuestos. Por eso les digo, cuando hablan de que los grandes no pagan impuestos, ya están pagando. Y ya están pagando, ¿por qué? Por la fiscalización del Estado. Pero digamos, el comercio formal han hablado durante miles de años, pero nadie los ha tocado, pero los tendrán que tocar. ¿Por qué? Porque el pago de los impuestos debe de tener esa ruta en el principio de justicia que es importante para todos. O sea, el que debe de pagar y está obligado a hacerlo, que pague. No es que todos tengan que pagar, no, que el que está obligado pague. Y de esa manera tendremos mejores resultados. Sí, Diego. Sí, solo el comentario que estaba haciendo Braulio al comercio informal sobre lo que yo había dicho es de que no es que sea informal. O sea, sí es formal porque las cargas terrestres sí se manifiestan. No, pero él no está hablando de eso. Ajá, entonces, sí es formal porque sí, de hecho, sí hacen el carta de porte y manifiesto de carga terrestre. Lo que pasa es de que la deficiencia que yo he notado de SAT es que no ha modernizado el sistema de manifiestos. Es lo único, porque por lo demás, el aéreo y el marítimo sí lo tiene bien registrado. Pero digamos, no así. Pero digamos lo que él se estaba refiriendo, que yo le entendí, no sé si Braulio me corrige, no es al ingreso de la mercadería, porque eso sí está haciéndolo bien y tiene algunas falencias, eso es bien, no. Para mí el comercio informal son todos los que venden en la Sexta Avenida que no tienen ningún control, que pueden vender 100 pantalones y no van a pagar ni 2 centavos de IVA. Creo que a eso se estaba refiriendo, ¿verdad, Braulio? Sí, y también yo viajo bastante y veo puestos de registros que están en distintos lugares de las distintas carreteras y detienen a esos pickups que van cargados con verduras o que vienen cargados de ropa de los mercados de Totonicapán y que mueven distintas mercaderías, pero de departamento a departamento, de mercado a mercado. Y eso sí, no tienen manifiesto, ni guía, ni factura, ni nada en absoluto. Así es. Bueno, pero eso es local, Braulio. Es comercio local. Porque si es tanto así, el informal sería las importaciones que pues generamos, ¿verdad? Sí, pues vos estabas hablando de los camiones que entran, por ejemplo, de El Salvador con mercadería. Así es. Eso, hacia Guatemala y que esos no tienen unos manifiestos así muy estrictos. Exacto. Ajá, sí. Pero lo que pasa es que también recuérdese que en el área centroamericana nos regula el Cauca y el Recauca, donde están todos esos derechos arancelarios cuando la mercancía pasa por llegar a Centroamérica, que tiene que ser igual para todos.
para que no castiguemos a los que vienen de Panamá, ni Panamá nos castigue a los que vamos de Guatemala. O sea, se ha uniformado ese tipo de cuestión. Sí, exacto, Linda. Y esas mercancías solo pagan IVA, no pagan arancel, ¿verdad? Así es, así es. ¿Tienen más dudas, más preguntas? Bueno, si no es así, entonces nos vemos el primero Dios la semana entrante. A mí la coordinación me ha dicho que yo tengo que dar clases en los días que no hay examen. Así que ustedes decidirán si reciben la clase o no, pero yo voy a estar cumpliendo con mi obligación. Bueno, pasen feliz noche entonces. Sí, Jessica. Licenciada, buenas noches. Solo con una consulta con respecto a las notas de la retrasada de financiero. No sé, pero yo no he recibido el pago de su retrasada. Por eso es que yo no le puedo dar a usted la nota. Yo solamente he recibido dos boletas. Y hoy en la noche, por el mismo medio, le vamos a mandar la nota. Yo solo he recibido las de Ramírez Navas, Leslie Rocío, Ishpatakis Aguirre, Delmi de Mesia. Y hoy le pedí favor a Willy que revisara, porque aquí me dijo un alumno que es Estrada Monterroso, que también lo había mandado, pero no tenemos la boleta. Entonces, mándeme la boleta para que yo le pueda mandar la nota. Ese es perfecto. Gracias, Liga. Ese es el requisito que nos ha puesto la facultad. Entonces, hágame favor, dice Willy que es más fácil que se las mande por el WhatsApp, porque ahí no se pierden tanto ahora que están mandando los laboratorios. Entonces me pidió que suban la boleta por WhatsApp y por ese mismo medio le vamos a mandar la nota. Liga, ¿se sube al grupo o...? Sí, súbala al grupo. Al chat de la sección A, ahí súbala. Perfecto, gracias. Creo que aquí nos está ayudando Darlena, ¿o no está Darlena aquí? No, entonces aquí es con Willy, el chat es con Willy, ahí comuníquese al chat, mándenos la boleta y nosotros por el mismo medio le vamos a mandar la nota. Ahora sí, Jamie, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo igual el fin de semana mandé mi boleta donde ya había pagado mi retrasada. ¿Pero a dónde la mandaría? Porque nosotros no la hemos recibido. Yo solo tengo aquí 2 que han llegado, que son de Ishpatakis Aguirre y de Ramírez Navas, y el día de hoy me llegaron y yo les voy a mandar la nota, pero la suya... Okay, yo lo había mandado al correo de derecho tributario ln@gmail.com. Ahora, ¿cuándo lo mandó? El domingo. El domingo, ¿cómo a qué horas? Híjole, no me aparece aquí la hora. A las 7:39. Vale, entonces la vamos a buscar hoy. En todo caso, o sea, la puedo reenviar por WhatsApp otra vez, pero... Mándenosla, porque entonces yo ya la imprimo y ya el fin de semana les pongo la nota y de la misma manera les comunicamos. Ok, Liga, gracias. La facultad sí me exigió a mí que tengo que tener las boletas de haber pagado. Ok, ¿y la puedo enviar ahorita? ¿No hay ningún inconveniente que se la mande al licenciado Willy? No tenga pena, mándesela ahorita, no hay problema. Va, está bien, gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, entonces prepárense para los exámenes, sean conscientes, contesten ustedes solo su examen, que Dios los bendiga y nos vemos en el examen. Se cuidan. Adiós, Liga. Buenas noches.